El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo se retiraron los fariseos y llegaron a un acuerdo para comprometer a Jesús con una pregunta. Le enviaron algunos discípulos suyos con unos herodianos y le dijeron: Maestro, sabemos que eres sincero y que enseñas el camino de Dios conforme a la verdad, sin que te importe nadie, porque no te fijas en apariencias. Dinos pues, ¿qué opinas? ¿Es lícito pagar impuesto al César o no? Comprendiendo su mala voluntad, les dijo Jesús: Hipócritas, ¿por qué me tentáis? Enseñadme la moneda del impuesto. Le presentaron un denario. Él les preguntó: ¿de quién son esta imagen y esta inscripción? Le respondieron: del César. Entonces les replicó: pues dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Palabra del Señor. Tiberio César, hijo Augusto del divino Augusto, sumo pontífice. Esta era la inscripción que estaba sobre la moneda con la que se pagaba el impuesto al César. Y junto a esta inscripción estaba grabada la cara del emperador romano. Así era la moneda que nos relata el Evangelio que acabamos de escuchar. Le mostraron a Jesús un denario. Queridos hermanos y hermanas, el Evangelio de hoy nos habla de lo torcido y perverso que puede llegar a ser el corazón humano. Nos dijo el texto que fariseos y herodianos se pusieron de acuerdo para comprometer a Jesús en alguna pregunta. Estos dos grupos, fariseos y herodianos, eran enemigos. Los primeros, los fariseos, veían la invasión romana y por supuesto su emperador como un verdadero sacrilegio, una ofensa a Dios y a su pueblo. Por lo tanto, no se le podía apoyar en nada, menos aún pagar el impuesto. En cambio, los segundos, como su nombre lo indica, los herodianos, eran partidarios del rey Herodes, del imperio. Le apoyaban y normalmente trabajaban para él. Estos grupos antagónicos ante un enemigo común, Jesús, deciden aliarse para tenderle una trampa. Trampa muy bien pensada y planteada, no solo por su cínico comienzo, con un grande elogio hacia la persona de Jesús, sino principalmente porque fuera cual fuera la respuesta del Maestro, es decir, sí se debe pagar el impuesto al César o no se debe pagar el impuesto al César, Jesús habría caído en un grave problema. Si hubiese dicho sí, la autoridad religiosa judía lo condenaría por blasfemo. Y si hubiese dicho no, la autoridad civil romana lo acusaría por desacato y sedicioso. Hermanos y hermanas, cuán torcido es muchas veces el corazón humano. Por intereses personales, partidarios, ideológicos, religiosos, de poder o de dinero, los seres humanos somos capaces de hacer cosas horrorosas. La historia de la humanidad y la página de esta que estamos escribiendo actualmente es quizás una de las más ensangrentadas por estos intereses torcidos del corazón humano. Aunque no seamos connotados personajes políticos o famosos, de nosotros, pienso, debe surgir no solo un claro grito, sino un necesario compromiso social por un basta ya de luchar
por tantos intereses, muchos de ellos egoístas, pero revestidos de un falso altruismo que cobran la vida de miles de personas. Jesús conoce su hipocresía. Astutamente pide que le enseñen una moneda. Los herodianos con esto no tienen problema. Los fariseos sí. Cualquier judío piadoso de la época jamás llevaría un denario en su bolsillo. Estaba prohibido por la ley de Moisés hacer cualquier imagen de las cosas del cielo o de la tierra, de tal manera de evitar así toda idolatría. Y el denario llevaba la imagen del César. De solo mirar un denario, un fariseo sentía repulsión. Sin embargo, vemos lo llevaban igual. Es la doble vida del hipócrita que vive de apariencias. Y viendo el denario y la inscripción que en él se encuentra, Tiberio César, hijo Augusto del divino Augusto, sumo pontífice, y la cara del César de Roma en él grabada, Jesús contesta con esta famosa frase: dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. El texto original dice restituir en vez de dar, es decir, restituir al César lo que es del César y restituir a Dios lo que es de Dios. El César grabó su imagen en una moneda, hermanos y hermanas. Es el símbolo más elocuente de toda una manera de concebir la vida y de pensar la sociedad centrada en el dinero y el poder. Restituir al César lo que es del César es una fuerte invitación, un imperativo de que el cristiano no puede hacer del centro de su vida el dinero y el poder. Eso es del César y de los que piensan como él, no del cristianismo. Los que viven y piensan como el César, su ambición los lleva a no importarles la persona humana. Estas son un número más, que vale tanto cuanto produzca a favor de sus intereses. Para el César y los que piensan como él, la vida humana no es ni digna en sí misma, ni mucho menos sagrada por su origen divino, sino que es prescindible. Y no importa si muere de hambre, sed, abortada, por drogas, ahogada en el mar, por una guerra o por un atentado terrorista. El César y sus seguidores están ciegos y ávidos de poder. Restituirles a ellos esa filosofía o ideología de vida, ya que en el cristianismo no tiene cabida. La pregunta que nos podemos hacer entonces es: si el César grabó su imagen en una moneda, en el dinero, ¿dónde grabó Dios la suya? La respuesta la sabemos bien: en cada persona humana creada a imagen y semejanza de Dios. Restituirle a Dios lo que es de Dios significa entender el valor, la dignidad y lo sagrado de cada persona, y trabajar por construir una sociedad de hermanos y hermanas en las que todos juntos formamos una sola gran familia, hijos amados de un mismo Padre. Restituirle a Dios lo que es de Dios es poner como fundamento social a Dios y a la persona humana. Es cuidar la vida como el don más sagrado. Es construir allí donde nos toque, en nuestra familia, trabajo y amistades, estructuras sociales que en vez de dividir y aplastar, unan y liberen. Restituirle a Dios lo que es de Dios es servir al hermano, sin ambiciones o intereses hipócritas, sino simplemente porque se le ama, se desea su bien y su salvación.
No cabe duda de que la respuesta de Jesús no solo descolocó a sus interlocutores, sino que pone en evidencia dos modos tan distintos de concebir la vida y la humanidad. Tomemos distancia de los que graban su rostro en monedas como símbolos de poder. Trabajemos mejor por el respeto de la dignidad humana. Sirvamos al hermano, en especial al más necesitado. Edifiquemos una sociedad fundada en Dios, su palabra y en el valor irrestricto de cada persona. Todos somos rostros a imagen de Dios. Amén.